El testigo clave. ¿Es válido preparar un testigo? Carlos era el testigo clave de la defensa en el juicio por homicidio contra su amigo Andrés, acusado de atar a su esposa en un arrebato de celos. Carlos había estado con Andrés la noche del suceso, y podía confirmar que él no había salido de su casa hasta que recibió la llamada de la policía informándole del hallazgo del cadáver. El abogado defensor, Luis L., se reunió con Carlos varias veces antes del juicio para prepararlo para su declaración. Le explicó el procedimiento, las preguntas que le haría y las que le harían el fiscal y el abogado de la parte civil. Le aconsejó que hablara con claridad y precisión, que no se dejara intimidar por las preguntas capciosas o agresivas, que no especulara ni se contradijera, y que respondiera solo a lo que se le preguntara. Le recordó que su testimonio era vital para demostrar la inocencia de Andrés, y que debía decir la verdad bajo juramento. El abogado Luis recordó que conforme a su ética profesional debía ceñirse al criterio de la Corte en cuanto a la preparación de testigos. La preparación de los testigos en el proceso es una actividad que tiene como objetivo facilitar la declaración de los mismos, siempre respetando la veracidad y la objetividad de sus testimonios. Según la Corte Suprema de Justicia, la preparación de los testigos es no solo posible, sino necesaria, para satisfacer los propósitos del actual régimen probatorio. Sin embargo, esta preparación tiene unos límites que no se pueden traspasar, como la distorsión o alteración de los recuerdos, el conocimiento o las manifestaciones del testigo. En otras palabras, no se puede preparar al testigo para que mienta o tergiverse los hechos, pues esto constituiría un delito de falso testimonio. El día del juicio, Carlos se sentó en el estrado de los testigos y prestó juramento. Luis comenzó su interrogatorio, preguntándole por su relación con Andrés, por lo que hicieron la noche de los hechos, y por cómo se enteraron de la muerte de la esposa. Carlos respondió con seguridad y coherencia, confirmando la coartada de Andrés. Luis le mostró unas fotos de la escena, y le preguntó si reconocía algún objeto o detalle. Carlos negó haber visto nada extraño o sospechoso. Luego fue el turno del fiscal, quien intentó desacreditar el testimonio de Carlos. Le preguntó si tenía algún interés personal o económico en el caso, si había recibido alguna presión para declarar a favor de Andrés, si tenía algún motivo para mentir o encubrir a su amigo. Carlos negó todo con firmeza, y dijo que solo quería ayudar a su amigo a demostrar su inocencia. El fiscal le preguntó si sabía que Andrés tenía problemas matrimoniales, si sospechaba que él era infiel con su esposa, si había escuchado alguna discusión entre ellos. Carlos dijo que no sabía nada de eso, que Andrés siempre le había hablado bien de su esposa, y que nunca había visto ninguna señal de desamor. Finalmente, el abogado de la parte acusadora tomó la palabra, y trató de sembrar la duda sobre la coartada de Carlos y Andrés. Le preguntó si podía probar que estuvieron juntos toda la noche, si tenían algún testigo o prueba que lo corroborara, si habían llamado o enviado mensajes a alguien más. Carlos dijo que no tenían ninguna prueba material, solo su palabra y la de Andrés. El abogado le preguntó si era posible que Andrés hubiera salido sin que él se diera cuenta, si había alguna forma de entrar o salir de la casa sin ser visto, si había alguna llave o control remoto que pudiera haber usado. Carlos dijo que no creía que fuera posible, que la casa tenía una alarma y una cerradura electrónica, y que él estaba atento a cualquier movimiento o ruido. El abogado le mostró una foto del cadáver de la esposa de Andrés, y le preguntó si reconocía el collar que llevaba puesto. Carlos se quedó helado al ver el collar. Era un collar de oro con un dije en forma de corazón, que él mismo le había regalado a Andrés para su aniversario. El abogado le preguntó si sabía que ese collar era una prueba clave en el caso, pues tenía las huellas dactilares de Andrés. Carlos no supo qué responder. Se quedó mudo y pálido, mirando fijamente el collar. Luis se dio cuenta de que algo andaba mal. Se levantó rápidamente y pidió un receso al juez. El juez accedió a regañadientes, y ordenó que se suspendiera el interrogatorio por unos minutos. Luis se acercó a Carlos y lo sacó del estrado. Lo llevó a una sala aparte y le preguntó qué pasaba. Carlos rompió en llanto y le confesó la verdad. Él era el amante de la esposa de Andrés, y había planeado todo con ella. Habían contratado a un sicario para que atara a Andrés, pero el plan salió mal y el sicario ató a la esposa por error. Carlos había aprovechado que Andrés estaba ebrio para robarle el collar y ponérselo al cadáver, para incriminarlo. Luego había llamado a la policía y le había dicho a Andrés que su esposa estaba muerta. Luis no podía creer lo que escuchaba. Le preguntó a Carlos por qué había hecho eso, por qué había traicionado a su amigo, por qué había mentido en el juicio. Carlos dijo que lo había hecho por amor. Dijo que odiaba a Andrés por tenerlo todo, por ser feliz, por no valorar a su esposa. Dijo que quería quedarse con ella y con su fortuna, y que pensaba que nadie los descubriría. Luis volvió al estrado y le pidió al juez que reanudara el juicio.
Le dijo al juez que tenía una confesión que hacer, y que iba a cambiar el rumbo del caso. El juez le dio la palabra, y Luis trajo nuevamente a Carlos al estrado y reveló la verdad sobre su participación en los hechos. Todos quedaron estupefactos al escuchar la historia de Luis. El fiscal y el abogado de la parte acusadora se quedaron sin argumentos. Andrés se quedó sin palabras. Carlos se quedó sin salida. El juez absolvió a Andrés de todos los cargos dejándolo en libertad plena, y ordenó la detención inmediata de Carlos. El juez felicitó a Luis por su honestidad y profesionalismo. Le dijo que esa era su labor como abogado defensor. Legal o ilegal preparar un testigo. La preparación de los testigos en el proceso penal es una actividad que tiene como objetivo facilitar la declaración de los mismos, siempre respetando la veracidad y la objetividad de sus testimonios. Según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la preparación de los testigos es no solo posible, sino necesaria, para satisfacer los propósitos del actual régimen probatorio. Sin embargo, esta preparación tiene unos límites que no se pueden traspasar, como la distorsión o alteración de los recuerdos, el conocimiento o las manifestaciones del testigo. En otras palabras, no se puede preparar al testigo para que mienta o tergiverse los hechos, pues esto constituiría un delito de falso testimonio. La preparación de los testigos puede realizarse antes y durante el proceso penal. Antes del proceso, el abogado puede reunirse con sus potenciales testigos para determinar el grado de conocimiento, veracidad, coherencia y espontaneidad que tienen sobre los hechos que se pretenden probar, así como para enunciar el objeto de su testimonio en la solicitud de la prueba 1. Durante el proceso, una vez decretado el testimonio, el abogado puede reunirse nuevamente con sus testigos para conocer el alcance de su conocimiento sobre lo que se va a probar, y para indicarles cómo se practica la prueba, es decir, los ritos procesales y demás indicaciones para rendir su testimonio. La preparación de los testigos no significa leccionarlos, pues esto podría inducir al falso testimonio. Preparar es organizar, informar y facilitar la labor del testigo. No se trata de decirle al testigo que debe responder, sino cómo debe responder. Algunos consejos que se pueden dar al testigo son, hablar con claridad y precisión, evitar el uso de gestos y coloquialismos excesivos, mantener la calma y la confianza, no contradecirse ni especular, responder solo a lo que se le pregunta y no dejarse intimidar por las preguntas del fiscal o los abogados contrarios. En conclusión, la preparación de los testigos en el proceso es una práctica válida y necesaria, siempre que se respete la verdad y la objetividad de los testimonios. El abogado tiene el deber de asesorar a sus testigos sobre cómo declarar en el juicio, pero no puede influir en el contenido de sus declaraciones. El testigo tiene el deber de comparecer y declarar cuanto sepa sobre lo que se le pregunte, bajo juramento o promesa de decir verdad.